Buenísimas tardes, bienvenidos a Educación en Debate. Hoy nos convoca un tema que tiene que ver con la educación superior, con las universidades. Un año muy particular, bastante complicado para distintos sectores, pero un año con muchos desafíos para las universidades privadas que necesitan agilizar cualquier tipo de proceso que ellas tengan y que estén llevando adelante. Y para eso hay un organismo rector que es el Consejo Nacional de Educación Superior. Por eso están invitados hoy aquí en la mesa de Educación en Debate dos personas que conocen muchísimo del tema. El doctor Horacio Galeano Perrone, que fue ministro de Educación en 2 oportunidades, doctor, en 4 oportunidades. Bueno, el doctor Horacio Galeano Perrone y por supuesto el doctor Francisco Jiménez, quien también fue viceministro de Educación en un periodo, y bueno, ambos conocen perfectamente lo que es la educación superior, ambos conocen perfectamente lo que es el Consejo Nacional de Educación Superior. Le quiero preguntar primero al doctor Horacio Galeano Perrone, ¿cómo nace el CONES? ¿De qué proceso nace? ¿Había una necesidad histórica en su momento de regular de alguna manera las universidades privadas o la educación superior? Bueno, en realidad tengo que decir que la ley lleva mi firma porque el ministro tiene que firmar la ley, ¿verdad? Haciendo lugar a su creación. Y yo, después con el tiempo nos fuimos dando cuenta de la cantidad de entretelones que venían. Había que regular eso. No estaba bien, las cosas estaban mal. Pero la verdad, y yo tengo que decir, después de muchos años, 7 años, pues fue uno de los últimos actos de gobierno que hicimos, que nosotros hemos creado un Frankenstein. Hemos creado un monstruo. El CONE es un monstruo. Lo que pasa es que uno cuando es ministro, luego tener la presión, había muy fuerte la presión en ese momento de la Universidad Católica, muy fuerte la presión de la Universidad Nacional de Asunción, muy fuerte la presión de algunas universidades dominantes en nuestro medio, y se fue eso, se ganó por un voto dudoso, pero bueno, se ganó las elecciones. Pero yo tengo que reconocer de que había una necesidad de regular la educación superior en el Paraguay, porque había mucho, y sigue habiendo, mucho desorden. Eso sí, y creo que Francisco también conoce igual que yo estos entretelones de lo que ha sucedido con el CONES, con el Consejo Nacional de Educación Superior, que hoy está en discusión si en realidad con la nueva ley orgánica del Ministerio de Educación dice que es un órgano consultor, ¿verdad? Que lo vamos en otro momento. Correcto. Nació un poco la ley, la cantidad de irregularidades que venían, y Francisco conoce, nosotros al principio estuvimos con Francisco, ¿verdad? Trabajando a veces juntos, a veces con opiniones separadas, pero siempre con mucho respeto, motivo por el cual estamos sentados en esta mesa y en coincidencia, en una gran coincidencia, sobre lo que está pasando en el CONES. Bueno, al doctor Francisco Jiménez le pregunto lo mismo, ¿cómo nace el CONES? ¿Había una necesidad en ese momento? ¿Había un problema y esto tenía que ser regulado? Sí, sin lugar a dudas. Es importante a lo mejor hacer una breve descripción histórica, Fito, para que la audiencia también pueda entender por qué la necesidad de un organismo como el Consejo Nacional de Educación Superior. Nosotros, si nos comparamos como país en el contexto, digamos, latinoamericano y caribeño, hay que tener en cuenta que la primera universidad creada en esta parte del mundo, conquistado y colonizado, la primera universidad se creó en 1538 en Santo Domingo. Y la primera universidad creada en esta parte del mundo, reitero, conquistado y colonizado, y en América del Sur la primera universidad se creó en 1551, que fue la Universidad de San Marcos. La tercera universidad que se crea es la de la Autónoma de México en 1553, y la experiencia más cercana es la de Córdoba de 1613. Sin embargo, nosotros en Paraguay tuvimos la primera universidad pública creada en 1889, que un año después comienza a funcionar en 1890.
Transcurrieron 70 años para la creación de la segunda universidad, que no precisamente fue pública, sino fue una universidad católica, con un caso muy particular porque la Universidad Católica en ese entonces formaba parte del Consejo de Estado, entonces no era totalmente privada, pero tampoco era pública, ¿verdad? Hoy se utiliza mucho el concepto de híbrido. Era una cuestión híbrida, digamos, correcto, institucionalmente hablando. Luego, caída la dictadura... Era confesional. ¿Cómo? En ese momento el Estado era confesional. En ese momento el Estado era confesional, sí. Por la cual le regala el local a la Universidad Católica, que fue la cárcel pública donde funciona hoy. Ese dato no es menor lo que acaba de señalar el doctor Horacio Galano Perrone. ¿Por qué? Porque también, digamos, el financiamiento por parte del Estado fue importante en los inicios de la Universidad Católica. Caída la dictadura en 1989, se comienza a crear la tercera universidad y la explosión de universidades se dio, digamos, de manera muy tardía. Hoy tenemos 56 universidades, de las cuales 9 son públicas y el resto son universidades de gestión privada. Pero también hay que sumar a esto, Fito, que tenemos 37 institutos superiores que, según el artículo 79 de la Constitución Nacional, tienen rango universitario, es decir, otorgan título universitario. Sí. Lo que está en duda es el concepto de la autonomía, si tienen autonomía o no, igual que las universidades. Por tanto, si sumamos 37 más, digamos, 56 universidades, la gente puede imaginar o dimensionar cuántas instituciones universitarias tenemos en Paraguay. Una explosión. Una explosión, ¿verdad? Sí. Y con ello se dio lo que se denomina la masificación de la educación superior, que también es importante aquí señalar que hay una diferencia muy significativa entre masificación y democratización. Nosotros no tuvimos democratización de la educación superior. Democratización se da en el contexto de unos derechos, donde el Estado garantiza el acceso de sus ciudadanos a la educación superior. Hoy por hoy, para que la audiencia pueda dimensionar, el 70% de la matrícula está concentrada en las instituciones universitarias de gestión privada. Sí. Solamente el 30%, digamos, las matrículas están concentradas en las instituciones de gestión pública. Por tanto, esta explosión que se dio de cantidad de instituciones y cantidad de matriculados requería de alguna regulación. Y esto también, en el contexto histórico, hay que tener en cuenta que la primera ley de un sistema universitario recién tuvimos en el año 1980, con la ley 828, en plena época de la dictadura. Caída la dictadura, por supuesto, se esperaba la promulgación de la Constitución Nacional, por eso recién la primera ley en esta etapa democrática de educación superior, universitaria sobre todo, se dio en 1993, donde se crea un consejo. Y permitime hacer esta descripción histórica para poder entender, Fito, porque mejor tengamos el panorama. En 1993 se crea el Consejo de Universidades, solamente con, digamos, 4 rectores, 2 de públicas y 2 de privadas, de las cuales, de estos 4 miembros que integraban el Consejo de Universidades, que viene a ser un consejo, digamos, de rectores, porque en realidad estaban rectores ahí. Sin embargo, la ley crea como un órgano responsable de la educación superior universitaria. Nato ya. Sí, 2 miembros natos. El de la Universidad Nacional y el rector de la Universidad Católica. Había un representante por las universidades públicas y un representante por las universidades privadas. Que tenían que ser electos por sus pares. Por sus pares, pues ya había 2 miembros natos. Claro, claro. Entonces eso era un consejo de rectores. Sí. ¿Qué es lo que se criticó de este consejo de universidad que se instala en virtud de la ley 136 en el año 1993? Que eran jueces y partes. Es decir, los propios rectores, la ingenuidad en su máxima expresión, yo suelo decir, porque, digamos, se creyó que ellos se iban a autorregular, digamos, ¿verdad? Sí. Y sin embargo, pongo simplemente como un ejemplo, una de las responsabilidades que tenía el Consejo de Universidad era la formulación de la política de educación superior. Hasta hoy no se tiene una formulación de la política de educación superior. Entonces, desapareció el Consejo. ¿Qué pasó? Claro, el Consejo de Universidades finalmente, digamos, se encargó solo, y este no es un dato menor, solo se encargó de las universidades, no de los institutos superiores. Y ya se comenzó a crear también los institutos superiores, que son instituciones universitarias. Entonces, teníamos ahí un problema, que el órgano creado para la educación universitaria solo se encargaba de una de las instituciones, no de la otra. Sí, había un vacío ahí. Había un vacío. Después se da un cambio en la ley 136 de universidades. ¿Por qué? Porque para el tema de la creación de las universidades, la ley 136 hablaba de un dictamen vinculante de este consejo ante el Congreso Nacional. La creación de las universidades en Paraguay es una atribución constitucional del Poder Legislativo, ¿verdad?
Entonces, el artículo 79 dice, las universidades tanto públicas como privadas serán creadas por ley. Entonces, es una atribución constitucional. No puede, desde el punto de vista de la teoría constitucional, estar sujeto a un dictamen de un organismo administrativo, ¿verdad? Eso se viola una disposición constitucional, pero como la ley obviamente sanciona el Poder Legislativo, lo que hizo también el Poder Legislativo en ese momento es autorregularse y dijo, no, nosotros decidimos que sea vinculante. Eso se modifica y con la modificación ya no se requería el dictamen vinculante para la creación de las universidades ni tampoco para la creación de carreras y filiales. Y esto llevó a un caos. De ahí se explica. Todos conocimos lo que fue ese proceso. Exactamente, exactamente. Entonces, en ese contexto hay que entender la propuesta justamente de la creación del Consejo Nacional de Educación Superior, conocida por su sigla CONES, cometiendo el mismo error que el Consejo de Universidades. Son jueces y partes, ¿verdad? O sea, lo que tanto se ha criticado se cayó en el error. La ley Marcos. Sí. Cuando Juan Manuel Marcos, que yo tengo mucho respeto, aprecio. Sí, senador en ese momento. Senador de la Nación, que decía que para abrir las carreras no hacía falta tener la resolución del Consejo de Universidades. Ahí empieza el... Quiero acotar en honor de la veracidad de los hechos. A nivel de opinión pública se le atribuyó al senador Juan Manuel Marcos, pero en realidad no fue él el legislador proponente. Fue un diputado de la Nación el que firmó la modificación de la ley 136 de universidades, donde deja sin efecto el dictamen vinculante para la creación de universidades y para la creación de carreras y filiales, ¿verdad? Esto a nivel de opinión pública se le atribuyó al senador Marcos, pero bajo ningún punto de vista, en ningún documento aparece de que él haya liderado eso. Simplemente quiero hacer esa acotación. Correcto. Porque tenemos que ajustarnos a la veracidad de los hechos. Sí, tenemos que hacer una pausa. En ese momento era rector, sí, dueño de la universidad y era senador. Y presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores. Presidente de la Comisión de Educación, Señor. Motivo por el cual yo no digo que él haya hecho, pero se le atribuyó a él por la situación de privilegio que estaba en el Congreso. Bueno, a la vuelta de la pausa me pareció muy importante este contexto histórico que se le dio, pero a la vuelta de la pausa quiero que me cuenten un poco cuáles son las falencias de esa ley de la cual ustedes conocen muchísimo porque fueron en ese momento testigos y protagonistas de lo que fue la historia de la creación del CONES. A la vuelta de la pausa entonces me cuentan qué falencias encontraron en la ley y en el funcionamiento de esta institución, ¿sí? En instantes. Volvemos a Educación en Debate. Estamos hablando de los desafíos que tienen las instituciones de educación superior en un año muy complicado y estamos hablando de el instituto, la organización, el consejo que regula la educación superior, que es el Consejo Nacional de Educación Superior. Por eso nos acompañan el doctor Horacio Galeano Perrone, ex ministro de Educación, el doctor Francisco Jiménez, ex viceministro de Educación, dos personas que conocen muchísimo del tema. Les decía antes de ir a la pausa, después de conocer este contexto histórico, qué falencias tiene la ley, qué falencias tiene el funcionamiento de esta institución a lo largo de estos años, porque muchas veces una ley puede parecer, digamos, la mejor o lo que se pudo obtener de un congreso y después en la práctica se van viendo algunos problemas. No sé si querés empezar, doctor. No, solamente haciendo una introducción siempre. En esas reuniones que auspició el Ministerio de Educación en ese momento, nosotros le facilitamos toda la infraestructura que ellos no tenían, que es la infraestructura, el lugar donde se iban a reunir, un hotel X, todos los elementos, todos los elementos logísticos para eso. Y estaba nada más y nada menos que el rector de la Universidad Nacional de Asunción, estaban en esa reunión el rector de la Universidad Católica, estaban toda la gente prendida porque estaban preocupados por el tema, de manera que, pero lo que está haciendo es de que esa institución se convirtió, y te voy a decir en términos así fácil, los que más se benefician con las resoluciones son las universidades que tienen representación en el CONES. ¿Verdad? Y entonces resulta que yo tengo esta universidad y estoy fuera del circuito, yo te voy a reconocer, no voy a decir al aire, pero en un momento,
salí vos de este lugar, vení acá y nosotros te habilitamos tu carrera. Es decir, un chantaje. Sí. La Asociación Paraguaya de Ciencia Política, de que soy presidente, ha hecho una denuncia muy clara ante los medios sobre esta situación. Y acá no nos da el tiempo para demostrar, pero estadísticamente yo te puedo mostrar que la mayor cantidad de habilitación y resoluciones favorables son de los miembros del cuerpo. ¿Cómo cosa, amigo? Bueno, como mínimo hay un conflicto de intereses, para no hablar de cuestiones que pueden ser mucho más graves, ¿verdad? Prevaricato. Si viene mi universidad y viene, yo tengo que decir, señor, en este acto el señor Horacio Galano pide permiso porque se va a tratar el tema de su universidad. Ellos resuelven sobre su propia universidad, no existe ninguna resolución. Y le pongo como ejemplo los tribunales de calificación de la Fuerza Armada y la Policía. Cuando llega el momento de el tratamiento de tu ascenso como militar, pide permiso, se levanta la sesión en cualquier tribunal del mundo. Ellos son parte y juez a la vez. Por lo mínimo que hay es prevaricato. Y se ha beneficiado la gente del CONES. Y ellos creyeron, como vino la pandemia, que esto iba a terminar así nomás. No puede terminar acá, ¿verdad? Y cuando tengas tiempo en otro programa, podemos bajar la estadística, en la que también Francisco nos ayudó mucho, bajar la estadística y ver cómo, pero matemático, ¿verdad? Matemático, aprovechado para regularizar toda su situación. Y esto es un círculo vicioso. Si vos no estás habilitado, sí, no podés concursar. Y tengo el ejemplo de una universidad, las universidades que más se beneficiaron con los contratos para capacitación de los educadores en el Paraguay, son justamente los rectores que son miembros del CONES en este momento. Hasta ahí nomás. Bueno, vamos a profundizar eso. Francisco, la pregunta era esta. ¿Hay errores en esta ley? ¿Hay vacíos en esta ley? ¿Hay problemas en el funcionamiento del CONES? Bueno, los teóricos dicen, Fito, que utilizan el concepto de institucionalismo mágico cuando se refieren a la figura de la ley y a la ingenuidad de muchas personas que creen que con la sanción y promulgación de la ley se solucionan los problemas. Yo creo que nosotros cometimos, en ese contexto del institucionalismo mágico, cometimos un craso error. Pensamos que con la sanción y promulgación de la Ley 4995 de Educación Superior, de por sí se iba a reformar el nivel de la educación superior. Hay que tener en cuenta que en el 2004 termina el proceso de implementación de la reforma educativa que se inicia en 1994, ¿verdad? Y termina en el 2004. Conforme a ese proceso lógico, en el 2005 se tendría que haber iniciado la reforma en el nivel de la educación superior. Sin embargo, se esperaba la ley, ¿verdad? Y eso yo creo que evidencia efectivamente que se pensó que con la ley, incluso hay declaraciones públicas de rectores de universidades, ¿verdad?, que decían, estamos esperando la ley de la reforma de la educación superior. Entonces, yo creo que eso no es un dato menor, ¿verdad? Creímos que, digamos, con la promulgación de la ley, por añadidura, se iba a dar la reforma en este nivel educativo. Para mí el problema central de este órgano rector de la educación superior, que es el CONES, está en su propia estructura, ¿verdad? Insisto con eso. Tienen 13 miembros, de los cuales 2 son miembros natos, el rector de la UNA y el rector de la UCA. Hay, digamos, representantes de 3 organismos del Estado, el Ministerio de Educación, el CONEC y CONACYT. Y luego están representantes de universidades públicas privadas, directores generales de institutos superiores públicos privados y estudiantes, ¿verdad?, de universidades públicas y privadas, ¿verdad? Un representante por cada uno. En este momento un representante porque hay un problema de carácter judicial. Entonces, yo creo que esto no es un dato menor señalar que hay un problema en la propia conformación de este consejo, ¿verdad? La arquitectura la arquitectura, claro. Y por otro lado, la facultad que se le otorga, que la ley le otorgó, digamos, o le otorga a este órgano. Una de las principales responsabilidades tiene que ver con la formulación de la política educativa. Hoy nosotros no tenemos una política de educación superior, por más que ellos dieron a conocer en noviembre del 2000, si mal no recuerdo, 2018, el libro blanco de la educación superior, que pretende ser, digamos,
la política de educación superior en nuestro país. Sin embargo, uno hace el análisis y no hay delineamientos claros respecto de las principales responsabilidades del Estado en el ámbito de la educación superior. ¿Cuáles son esas principales responsabilidades? Financiamiento, calidad, ¿verdad? Esto es una cuestión fundamental y a partir de ahí todo lo que se deduce, digamos, el acceso al nivel de la educación superior, la equidad, es decir, nada de eso está desarrollado. O sea, no están los delineamientos considerados como caracteres propios de la formulación de una política pública y fundamentalmente lo que hace al tema de la educación superior. Entonces, no tenemos hoy una política de educación superior, nos han diseñado, no sé por qué, esto también fue el error del Consejo de Universidades, que fue el órgano no cumplió con el cometido tampoco. Claro, y te doy un dato antes de ir a la pausa. Resulta que la evaluación de la calidad de la educación superior que hace el otro órgano, que es la ANEAES, en cualquier literatura respecto de la calidad de la educación superior, en una evaluación, ¿qué es lo que se hace? Se evalúa el cumplimiento mínimo establecido en la política educativa. Si no existe política educativa en Paraguay, ¿qué es lo que hace la ANEAES? Pregunto, ¿qué es lo que hace la ANEAES? Esa advertencia a la opinión pública, que en la ANEAES no hay duda sobre su integridad, por lo menos fuertemente, ¿verdad? En el CONES hay mucha sospecha. Yo me animo a decir, hay mucha sospecha. Sí. Una demanda contra el CONES. Por eso yo aclaraba, doctor, la función de la ANEAES. Yo no dije respeto, yo entendí, Francisco. Quiero decir nomás que por eso no hablamos de la Agencia Nacional, porque está bien manejada y tiene otro nivel. En el otro hay mucho olor. Bueno, seguías diciendo, Francisco. Sí, decía, esto no es una cuestión menor, Fito, ¿por qué? Porque el artículo 79 de la Constitución otorga autonomía a las universidades y define la autonomía de las universidades, ¿sí? Porque la redacción dice, el segundo párrafo del artículo 79, las universidades son autónomas. Correcto. Establecerán sus estatutos, elegirán su forma de gobierno y elaborarán sus planes de estudio. Y al mismo tiempo ya le limita la autonomía y dice, de acuerdo con la política educativa y los planes de desarrollo nacional. Entonces, mi pregunta es, si no existe política educativa, ¿verdad? En función a qué se elaboran los planes de estudio, en función simplemente a lo que un consultor contratado por el órgano rector dice de manera burocrática, establece una estructura de lo que deben tener los proyectos educativos. Te pongo un ejemplo puntual para que la audiencia nos pueda seguir. Por ejemplo, la carrera de medicina. Sí. La carrera de medicina en Paraguay, para que apruebe el órgano rector, que es el CONES, ¿hasta qué punto los proyectos académicos de las carreras de medicina consideran los problemas propios de la salud pública en Paraguay? Que se supone, estamos hablando de la calidad y pertinencia. O sea, nosotros tenemos que formar médicos que de alguna manera solucionen los problemas propios de la salud pública del Paraguay. Con un objetivo de Estado. Lógico, por eso en la Constitución habla de acuerdo con la política educativa y los planes de desarrollo nacional. No existe política educativa. Entonces, ya te imaginarás por qué finalmente está el escenario como está, ¿no? Sí. Y con la pandemia quedó al descubierto. Nadie recurrió a ellos. Era a la cantidad, los brasileños se mandaron mudar todo. Si nosotros tenemos más de 30.000, llegamos a 30.000 estudiantes de medicina. 45.000 me llegó a decir la semana pasada aquí justamente un representante de las universidades privadas. No tiene capacidad para hacer esa evaluación. No tiene gente. Doctor, a la vuelta de la pausa seguimos hablando de esto que acababas de decir respecto a una acusación muy grave, un supuesto prevaricato. Pero guardalo porque en instantes, a la vuelta de la pausa, me comentas. Estamos de vuelta en Educación en Debate. En el bloque anterior, doctor Horacio Galeano Perrone, hablabas y describías una situación sin dar nombres, no lo hacías, pero planteabas una situación que para mí, desde mi punto de vista, sin conocer un manejo, yo decía, bueno, por lo menos hay aparentemente un conflicto de intereses en esa descripción que hacías de cómo quienes eran principales beneficiados de la gestión en un organismo como el CONES beneficiaban a su vez a sus facultades o universidades. Y vos decías prevaricato, ¿por qué? Porque en ningún momento se observa en las actas del CONES que diga Universidad Fito Cabral. En este acto se levanta la rectora para no, por tratarse de su universidad. Se inhibe, digamos. Se inhibe. Para entender una analogía, sí. La palabra es inhibirse, se inhibe. O se levanta y nos participa. Participaron de todos. Participaron de todos.
¿verdad? Entonces, coincidencia que esas son las universidades, como dije en el bloque anterior, que más hicieron los ajustes ellos. Y eso repercute en otra cosa. Se benefician con feroces contratos de capacitación y hay otras universidades que no se pueden beneficiar porque es un círculo vicioso que ellos armaron. Ahí a mí me parece, vuelvo a decirlo, en base a la descripción que vos haces, doctor, que incluso podría haber una competencia desleal. Y es que hay. Yo lo digo en todos los términos. Ya lo dice hace 1 año, 2 años. Dije, hay una competencia desleal. Tiene su nombre y apellido. Esto no puede ser así. Tiene que haber, por lo menos, tiene que haber. Y te voy a decir una cosa, lo que le cuesta a las universidades pasar por el proceso de la Agencia Nacional, que yo ya hice resalva, sí. Yo tengo mucho respeto, mucho aprecio por Raúl Aguilera, sí. Y creo que hay un comportamiento distinto. Pero una fortuna cuesta. Si vos tenés que seguir el proceso completo, una fortuna cuestas. Una fortuna, cuando que eso tendría que ser absolutamente gratuito. Por tanto, por el CONES, que también, aquella denuncia que hicimos, no puede cobrar nada, en el caso de la NEAE sí, porque la ley le permite cobrar, la ley dice. En cambio, en la ley de creación del CONES no dice que ellos tienen facultad. Y si no hay, la ley no le da como fuente de recursos del Estado, no pueden ellos crear recursos por resolución interna. Eso es una cuestión gravísima. Pero ¿cómo se convierte un consejo que tenía que regular la creación de universidades y aquella explosión que se vivió de universidades que aparecían por todas partes y que normalmente estaban vinculadas a políticos que, bueno, tenían justamente la lapicera para la creación de las universidades? ¿Cómo se convierte eso después en un organismo que puede servir para la competencia desleal como mínimo? Competencia desleal, y también ellos disponen la intervención de las universidades. Y para este tema tienen que hacer un programa por lo menos 5 horas. Porque vamos a coincidir que algunas universidades que fueron intervenidas, mientras duraba el proceso de intervención, sus alumnos fueron a matricularse en universidades que eran miembros del Consejo. No, a ver si entiendo bien. Yo intervengo en la universidad A. Y yo soy de la universidad X. Sí. Entonces a estos estudiantes les digo, venía a la universidad X. No, aunque no le diga, el paraguayo tiene un olfato especial. Tiene un olfato especial. El paraguayo tiene una inteligencia fuera de su tiempo todo. Se fueron todos. Hay números. No hay ¿Tenés documentos de eso? Hice la denuncia ante la Contraloría, ante la Fiscalía. Se hizo la denuncia. Y nosotros tenemos un litigio electoral, ¿verdad? Tenemos un litigio electoral que en este trabajo estoy con el doctor Rolón Luna, ¿verdad? No, verdaderamente es una cuestión muy delicada. Y lo peor de todo es que el CONES nos hace una recapacitación, decir, bueno, vamos a corregir un poco, pero un ratito. No, vamos cuando llegue a mi universidad, abrirme un poquitito, vamos a un poco a hacer. Hicieron con algunas universidades, pero a precio, entre comillas, de otras cosas. Así nomás. Francisco. Fito, para responder a la pregunta que formulaste, siempre estamos con el problema, desde mi parecer, de la estructura del diseño legal, ¿verdad? Porque, por un lado, hay funciones muy claras respecto de las responsabilidades del CONES. Hablé de la formulación de la política, que básicamente es la brújula, ¿verdad? O sea, ¿hacia dónde se va a orientar este nivel educativo? No puede no existir una política de educación superior, por un lado. Por otro lado, te doy como evidencia, ni siquiera la ley de educación superior se debatió tanto en el Congreso de la Nación como el proyecto conocido en la opinión pública de arancel cero en la formación de grado en las universidades públicas, ¿sí? Sin embargo, ahora ya tuvo 3er trámite constitucional, ahora está para el 4º trámite constitucional en la Cámara de Diputados. En promedio, en cada Cámara, las veces que se estudió, se debatió casi 2 horas y media, ¿verdad? El CONES tiene como una de sus principales responsabilidades lo que tiene que ver
con el financiamiento de la educación superior. No hubo pronunciamiento del CONES respecto de ese proyecto de ley. Autista. O sea, esas son las evidencias de que efectivamente el principal... Entonces, ¿a qué se dedica básicamente este órgano rector? Y yo, digamos, por utilizar algún tipo de analogía, digo, es casi como una supervisión educativa, ¿verdad? Porque lo que hace es aprobar o rechazar, digamos, las carreras que se someten a su consideración, porque por ley ellos tienen que aprobar y autorizar la implementación de la carrera y solo se dedican a eso, pero, digamos, tienen otro tipo de responsabilidad. Con esta situación de pandemia, por ejemplo, sí. Imagínate, de la noche a la mañana ellos habilitan a las universidades y dicen, bueno, pueden continuar, ¿verdad?, a través de la metodología de la educación a distancia mediando tecnologías, ¿sí? Bueno, y presenten aquí sus evidencias. Bueno, ¿vos crees que todas las universidades que están llevando adelante, mal o bien, digamos, su proceso de aprendizaje, claro, con mucho esfuerzo, hay una construcción de acuerdos y consensos entre el CONES y la propia NEAES? Porque resulta que tampoco hay criterio de calidad sobre la educación a distancia en Paraguay. Y entre él y el Ministerio de Educación tampoco. Por supuesto. Es un tribunal inquisitorial terrible, una institución burocrática totalmente torpe, que no tiene ninguna movilidad, ¿verdad? Es un monstruo lo que hizo. Y ellos y el Ministerio de Educación tiene un viceministerio de Educación Superior, bien gracias, solamente para registrar los títulos, ¿verdad? Cuando que en realidad, hablo un poco, sí. La propuesta es concreta, y yo después le dejo a Francisco, porque él es muy tolerante. Acá hay una palabra concreta. El CONES tiene que desaparecer y pasar a ser una dirección general del Viceministerio de Educación Superior. Y con todo respeto a mi querido amigo Raúl Aguilera, tiene que desaparecer la NEA y pasar a ser una dirección de acreditación y habilitación dependiente directamente del Ministerio de Educación Superior. Las dos instituciones, ellos tienen una independencia y no se cumple el precepto constitucional de que el Ministerio de Educación es el rector de la educación paraguaya. Ahora, aquí hay una cuestión, aquí hay una cuestión, me parece a mí, en relación con lo que señala el doctor Horacio Galano Perrone, mucho más grosa. Y tiene que ver con la responsabilidad del Estado. O sea, el Estado nunca quiso asumir su responsabilidad en el ámbito de la educación superior. Por eso finalmente se diseñan estos organismos. Primero el Consejo de Universidades. Sí. Ahora el CONES. No puede eludir, digamos, el Estado su responsabilidad que se preceptúa en varios artículos de la Constitución, de la Constitución Nacional, ¿verdad? Vale que no puede. Lógico. La inclusión, por ejemplo, en el ámbito de la educación superior universitaria en Paraguay se da a través de las universidades de gestión privada, ¿verdad? O sea, el 70% de la matrícula está en la universidad privada. Yo siempre pregunto, ¿qué pasaría si mañana, por A o B motivo, digamos, las universidades privadas dicen, bueno, cerramos todo, ¿verdad? El Estado no está en condiciones de absorber toda esa cantidad de matriculados, ¿verdad? Entonces, acá yo creo que es cuestión digamos, de construir acuerdos y consensos, ¿verdad?, dentro del sistema, porque este dualismo entre universidades públicas y privadas no conlleva, digamos, a ningún camino exitoso, ¿verdad? Yo creo que aquí lo que tendría que darse es acuerdos y consensos desde este órgano rector que es el CONES para buscar alguna salida, ¿verdad?, a esta problemática que se tiene, digamos, en el ámbito universitario. Y cierro con esta idea. Los pobres estudian en las universidades privadas. Cierto, muy cierto. Y la gente de cierto nivel socioeconómico están en las universidades públicas. ¿Tenemos que debatir esto? Claro que tenemos que debatir. Tiene que ver con la responsabilidad del Estado. Sin lugar a dudas, tiene que ver con la responsabilidad del Estado. Y peor aún, las comparaciones son odiosas, pero tenemos, digamos, universidades de baja calidad para los pobres y universidades de mejor nivel para un nivel socioeconómico medio bajo. En cuanto a la mensualidad, si vos tenés que pagar la mensualidad en medicina, en la nacional, cada alumno, ¿cuánto tiene que pagar por mes? 7.500.000 guaraníes. En la universidad pública. Nacional. Bueno. Si vos querés entrar, va a quitar el precio de lo que cuesta 7.500.000 guaraníes. ¿Y quién se beneficia de entrar ahí? El que viene de un buen nivel socioeconómico que tuvo la posibilidad de entrar en un colegio mejor. Bueno, a la vuelta... Es una inequidad grandiosa. Totalmente. Tenemos que hacer una pausa. A la vuelta de la pausa hacemos el cierre sobre este tema que, por supuesto, nos convoca hoy. En los desafíos de las universidades
ante un año bastante complicado que es este año de la pandemia y por supuesto cómo actúan los órganos que en este caso tienen que regular la educación superior. Último bloque de Educación en Debate. El problema ya viene de hace mucho tiempo con la falta de una política educativa, con la falta de una ley, con la falta de un consejo y después, bueno, se busca una solución cuando ocurre una explosión de creación de universidades privadas. ¿Qué hay que cambiar en lo que tenemos actualmente, en la ley, en el funcionamiento del CONES? Le pregunto primero a Francisco. Sí, cuando se plantea la cuestión de la calidad de la educación en el nivel que fuere, Fito, generalmente, no sé cuál es la razón que explicaría eso, generalmente poco se tiene en cuenta los recursos humanos. Entonces, nosotros uno de los problemas más graves que tenemos en Paraguay tiene que ver con la figura de la profesión académica, o sea, el de la docencia universitaria. Correcto. ¿Verdad? Mal Sí, pagada, por cierto. No, la precariedad laboral es terrible, o sea, digamos, pero también las exigencias casi, digamos, son mínimas. Entonces, vos tenés este círculo vicioso. Universidades de dudosa calidad, egresan de esas universidades de dudosa calidad, ¿verdad? Una cantidad importante de profesionales, al año siguiente pasan a engrosar el plantel docente de esa universidad. Entonces, se da, digamos, este círculo vicioso. Y las exigencias para poder, digamos, ejercer la docencia en el nivel de la educación universitaria son mínimas. O sea, tenés que tener un título, hacer un curso de didáctica universitaria y de acuerdo al estatuto de cada universidad, bueno, hay toda una carrera, pero el acceso es muy fácil, ¿verdad? Entonces, no hay de repente un profesor que enseña en la universidad, enseña también en la secundaria, ¿verdad? O sea, no hay una dedicación. Esto que siempre ha caracterizado y que la universitología, que es una disciplina que estudia la creación y la evolución y el desarrollo de la institución universitaria a lo largo de la historia, desde su creación en el siglo XII hasta hoy, ¿verdad? En la universitología justamente hay una expresión que dice publica o perece, que era uno de los principios fundamentales del ejercicio de la profesión académica. Es decir, Sí. uno no puede ser profesor universitario. No tiene investigaciones publicadas. Claro. Trabajo académico publicado. Por supuesto, yo la única manera que sé si un profesor está actualizado no es mirando su publicación y la cita que hace, digamos, ¿verdad? Y además lo que tiene que presentar en su clase es la comprensión de su lectura e investigación, ¿verdad? Y esto no se da. O sea, para mí hay un problema en el tema de los recursos humanos, planteando ya cuál es la solución, ¿verdad? Sí. En el tema de los recursos humanos, pero tiene que ver también, obviamente, con el diseño legal de este órgano rector. Este órgano rector no rinde cuentas a nadie. O sea, si uno mira en la ley, en ninguna parte de la ley dice que representa al Estado. Claro, son nombrados por decreto del Poder Ejecutivo y al ser nombrados por decreto del Poder Ejecutivo son funcionarios públicos, ¿verdad? Pero no dice que representa al Estado, una cuestión que no es menor. Segundo, en la ley 4195 de Educación Superior dice que ellos anualmente tienen que remitir sobre la situación de la educación superior informes al Poder Ejecutivo y al Congreso de la Nación. Te dejo como tarea. Pregunta un poco a ver si cuántos informes remitieron desde su creación, año 2013, que se creó el órgano, hoy al 2020. ¿Cuántos informes sobre la situación de la educación superior? Que haber sido... Otro dato. Nosotros en Paraguay tenemos... remitieron, Francisco, perdés tu tiempo. Nunca remitieron, ese amigo. ¿Para qué me va a hacerle trabajar de balde a él? Bueno, otro dato y termino mi intervención con esto respondiendo a tu pregunta, Fito. Sí. Nosotros no sabemos cuántos matriculados hay en las instituciones universitarias en Paraguay. Nosotros no sabemos cuántos profesores ejercen la profesión académica en Paraguay. ¿Cuántos de ellos tienen título de grado? ¿Cuántos de ellos tienen título de posgrado a nivel de maestría o a nivel de doctorado? Si tienen publicaciones o no de docentes, nada no tenemos. ¿Y quién debe generar, digamos, esos insumos, esas informaciones? El órgano rector, que es el CONES. Entonces, ¿y por qué no lo hace? Y bueno, sería importante alguna vez que le invite a las autoridades para saber finalmente como ciudadanos sepamos. Claro que las vamos a invitar a la gente del CONES y de la ANEAES. Doctor, decías hace un ratito la cuestión del prevaricato, hablabas de cuestiones mucho más graves, pero antes de que profundices eso, ¿qué hay que cambiar? ¿Qué debería cambiar en términos de la estructura de la ley? La cuestión de la estructura de gobierno de todo el Estado paraguayo, tengo una serie de ideas categóricas, ¿verdad? Por ejemplo, te tiro fuera de la educación. La patrulla caminera tiene que pasar a depender de la Policía Nacional. Nosotros tenemos que achicar la cantidad de ministerios. Tenemos que tener menos ministerios
y más viceministerios y direcciones generales nacionales. Te pongo el ejemplo de la patrulla camina. Las dos instituciones tienen que pasar a depender directamente del Ministerio de Educación. CONES y ANEAES. Los dos con rango de dirección general, los dos. No hay vuelta que dar. Y podemos hablar de otras instituciones, de otros lugares que la gente se va a molestar. No se pierda tiempo con eso. Estamos perdiendo tiempo. Hay que disolver eso cuanto antes. Todo el tiempo que perdemos es tiempo que nosotros somos cómplices también en no terminar. ¿Qué va a cambiar si pasan a ser un organismo del Ministerio de Educación? Bueno, ¿Qué se garantiza? ¿Qué cambia, digamos? ¿Va a haber igualdad en la competencia entre las...? Primero va a ser el problema económico. No van a poder... En este momento es un desastre económicamente y vos dependés del dueño de una universidad. Porque acá muchos rectores no son rectores, sino son dueños de universidad. Estás dependiendo la suerte de un pobre infeliz que está tratando de hacer las cosas bien, ¿verdad? No, esto es un desastre. Hay que traer como dirección general y ¿para qué tenemos un viceministerio de Educación Superior? Es más, le doy la solución. El local es de Excelsior. Ese tiene que ser local directamente para que sea el viceministerio de Educación Superior. Y se eliminan los dos. Y te voy a contar una novedad en este programa. Nosotros como Asociación Paraguaya de Ciencia Política tenemos avanzadísimo por muchos diputados para que este proyecto de ley que estamos trabajando salga así como yo te estoy diciendo. No es una cuestión ideal y soñada, es una realidad que está en marcha. Quiero si me permitís, Fito, de alguna manera, en nombre del ejercicio democrático, discrepar respetuosamente con el planteamiento del doctor Horacio Galeano Perrone. Porque hoy, con la actual, digamos, autoridades del Ministerio de Educación, yo no sé si el remedio va a ser peor que la enfermedad. Estaba hablando del ministro Peta. Sí, del ministro Peta, de sus viceministros y de todo su equipo, digamos, ¿verdad? O sea, si hoy no están pudiendo con los otros niveles educativos pasarle lo que es el ámbito de la educación superior, ¿verdad? Yo entiendo la propuesta del doctor Horacio Galeano Perrone en términos de neutralidad y objetividad. Sí. Y que el Estado, esto que yo mismo también decía, el Estado tiene que asumir su responsabilidad. Claro, y regular. Por ahí a lo mejor tendríamos que pensar en un ministerio especial, en un ministerio de educación superior, como lo tiene Francia y como lo tiene otros países. Claro. Bueno, entonces, algo así, digamos, ¿verdad? Pero acepto el disenso de Francisco. Sí. En el sentido que a lo mejor vamos a caer en una situación, pero nosotros tenemos que tener el proyecto ideal, el sentido que tenemos que empezar a trabajar sobre la reforma del Estado, un Estado que tiene instituciones con rango de ministro, o que el periodista abre la boca y dice, señor ministro, ¿qué ministro? Ay. ¿Qué ministro? Le estamos gastando y cuando se presenta un problema no tenemos. ¿Quién? El ministerio. También se va a enojar. El Ministerio de Planificación en el Paraguay. ¿Qué planifica? Planificó Secretaría Técnica de Planificación. Planificó este incendio, este desastre que hay. ¿Qué planifica? Este Estado necesita una reforma total. No podemos estar manteniendo una monstruosidad cuando nosotros no tenemos controlado el espacio aéreo, no tenemos controlado nada. ¿Podés decirme en un minuto y medio, doctor, cuál es el corazón de las denuncias que presentaste ante la Contraloría y ante otros organismos? Que se beneficiaron ellos, que las universidades cuyos rectores son dueños o rector como la nacional y más la católica, se beneficiaron con más resoluciones ellos y en ningún momento se inhibieron cuando se tuvo que tratar el tema. ¿Y en qué parte del proceso está eso? ¿En dónde está dentro de la Contraloría, dentro de los organismos donde denunciaste? ¿Qué suerte corrió ese expediente? Y no corrió, como todas las cosas burocráticas en este país, no corrió la suerte que nosotros queríamos que corra. Pero tienen la espada de Damocles sobre la espalda. Le está clavando y nosotros vamos a seguir con esta idea firmemente. Bueno, es un año complicadísimo para todo lo que tiene que ver con distintos sectores, pero la educación también fue bastante golpeada. Finalmente, un minuto y medio, Francisco, ¿qué se puede hacer en el tiempo que nos queda todavía de este año para mejorar la situación en la educación superior? Y en primer lugar, yo creo que si el órgano rector, que es el CONES, decidió, que las instituciones universitarias continúen con su proceso de aprendizaje, yo creo que ellos tienen que garantizar que efectivamente estas instituciones
reúnen las condiciones mínimas requeridas para esta metodología, ¿verdad? Que es la educación a distancia mediando tecnologías, ¿verdad? En primer lugar, la cuestión de la infraestructura, porque una cosa es la infraestructura tecnológica de las instituciones universitarias y otra cosa es la calidad de la conectividad, que es un problema país, digamos, ¿verdad? O sea, eso tiene que ir acompañado. Entonces, nosotros no tenemos ninguna garantía. Imagínense, nosotros hoy en Paraguay, a partir de las 18 horas, ¿verdad?, hay un problema gravísimo en determinados sectores del país en relación con el tema de la calidad de la enseñanza. Entonces, la institución universitaria puede tener la mejor infraestructura tecnológica, pero si no hay una calidad de señal que llega a la casa donde está el estudiante. Claro, de nada sirve, digamos, ¿verdad? Entonces, eso es una primera cuestión que hoy no hay evaluaciones de la ANEADES en relación con ese tema. Segundo, los recursos humanos tienen que estar preparados. O sea, la educación a distancia mediando tecnologías no es ponerse frente, digamos, a una cámara y comenzar a hablar como si fuera una clase, digamos, presencial. Tiene su metodología propia, digamos, ¿verdad? Y no se formaron los docentes universitarios para eso. Entonces, eso tiene que liderar el órgano rector. Y yo no tengo conocimiento de que haya convocado. Francisco, tener el sueño que van a hacer ellos. Es que tienen que hacer, doctor, porque es el órgano rector. O sea, no es una cuestión simplemente de deseo, sino es de responsabilidad legal, política, ¿verdad? Para eso se creó ese órgano, ¿no? El daño que se está causando, que se está generando en el sistema educativo, lastimosamente, como ciudadanos nos vamos a dar cuenta recién en los próximos años. Pero es irreversible. Y en el caso de la educación superior, peor, porque estamos formando profesionales. Bueno, te voy a pedir en algún momento, doctor, que me facilites los documentos de estas denuncias que habías mencionado, que habías comentado, porque bueno, también vamos a invitar a los miembros del CONES, de la ANEADES, para que respondan a estos cuestionamientos. Les agradezco muchísimo que hayan estado acá, doctor Horacio Galano Perrone, doctor Francisco Jiménez, en este capítulo de Educación en Debate. Y como siempre decimos, estamos convencidos que nuestro país necesita una revolución educativa. Nos encontramos el próximo sábado.